Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Seguir en Contexto con este tema de las adecuaciones necesarias en la ley estatal de acceso a la información pública, que debe de derivarse de la reforma constitucional y de la aprobación de la ley general. Entonces, entrando en materia, digamos, ¿qué es lo que deberíamos de estar cuidando que se atendiera, ¿no? Entonces, evidentemente uno de los primeros temas es el órgano garante, es decir, la CAIP, aquí en Puebla, ¿no? Se llama así la CAIP. Exactamente. ¿Qué condiciones o qué situaciones debe de tener? La primera que se me ocurre, desde luego, pues es la forma de nombramiento de los comisionados, ¿no? Una cuestión que establecen son características generales que se deben de tener en la ley general, ¿no? En la ley general establece características generales, por ejemplo, tiene que ser un número impar. O sea, los comisionados sí tiene que ser un número impar, lo cual necesariamente ya los eleva a que sean 3 o más de 3, ¿no? Pues uno de una vez. Pues, ¿Perdón? No, porque finalmente no, porque tiene que ser colegiado. Ajá. Una de las condiciones es que sea que los 3 de 3 o más, 3 para arriba. Sí. De 3 para arriba, con igualdad de género. Cosa difícil, porque no se puede empatar, siempre va a haber ahí uno, ¿no? O sea, pero no puede ser otra par. cosa. Luego, no pueden durar más de 7 años. Tienen que estar nombrados de manera escalonada. Luego, el procedimiento de selección se tiene que garantizar que se hace con transparencia. O sea, tiene que ser todo el proceso, tiene que ser absolutamente transparente y abierto. Tiene que ser con independencia. Es decir, ¿Independencia de quién? La independencia en el propio proceso tiene que ser independiente, no puede estar controlado, sujeto a. Por supuesto que el que lo nombra es el Congreso. Digo, eso está implícito, ¿no? Y a lo mejor hasta con independencia del mismo Congreso, pues yo creo que se está refiriendo, o sea, que el Congreso sea quien genere el proceso de manera... Que genere las condiciones con participación de la sociedad. O sea, esas 3 condiciones se tienen que cumplir, ¿no? Por supuesto que aquí pues ya tenemos, además es un órgano que tiene que ser autónomo, autónomo constitucionalmente, o sea, tiene que haber una reforma en la Constitución, en este caso del Estado de Puebla, garantizando la autonomía y tiene que ser real. Entonces tiene que ser con su propio patrimonio, con sus propios recursos, etcétera. Tienen que ser independientes. Los órganos tienen que ser independientes. Bueno, la propia autonomía tiene que hacer que sean efectivamente independientes, imparciales y colegiados. Aquí está la naturaleza, ¿no? Tienen que ser colegiados como carácter general. Pensemos en Puebla rápidamente sobre los órganos garantes. A mí me parece que la situación está puesta que se tienen que volver a elegir los comisionados, ¿no? Se tiene que volver a generar el proceso. No porque los que estén no tengan las características, no cumplan, a lo mejor sino tiene que haber, ahora sí, digamos, que se garantice que el principio como fueron elegidos son esos, que ahorita no se garantiza. Que a lo mejor rascándole lo van a querer imponer y van a querer que continúen. Lo interesante es que cuando van a empezar a hacer porque estos ya están escalonados, cuando empiecen a hacer los cambios, pues tendrían que sujetarse precisamente a estos lineamientos, ¿no? Pero algo interesante que yo lo vería en esto que estamos viendo es cómo generar certidumbre, porque al final del día, la mayoría de las cosas que tiene la ley general, la nueva ley general ya se supone que tiene la ley de Puebla con respecto al órgano garante, pero el tema es cómo garantizas esa independencia, esa independencia. Y ahí uno de los temas yo creo que es con la parte que a mí lo que he visto, que más bien lo que no tuvo en el proceso de selección de la actual los comisionados de la CAIP, es la parte de la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil estuvo ajena, ¿no? Y creo que esa es la parte donde podría precisamente generar esta sinergia. Pero sociedad civil, como lo ha hecho en el caso del INAI, ¿no? Con instituciones con mucha solvencia, ¿no? Está participando el IMCO, está Transparencia Mexicana, es decir, con instituciones que de alguna forma están dándole la posibilidad de que lo que pase ahí pues sí tenga cierta certidumbre, ¿no? Sí. Y en el caso de Puebla, pues sería interesante, es decir, ¿quién va a representar a la sociedad civil
que pueda garantizar precisamente que lo que pase en este proceso de selección pues se dé así, ¿no? Incluso hay un comisionado que se tiene estamos con 2 comisionados desde hace un mes, ¿no? De por sí son pocos para los más de casi 300 municipios, bueno, entre municipios y instituciones que tienen que estar teniendo esta parte, ¿no? Sí, viéndolo en términos de los mínimos, o sea, fíjate, viéndolo en los términos de los mínimos, a mí me parece que esto fácilmente te puedes amparar, fácilmente, ¿no? Simplemente por todas las condiciones como están, como que yo veo que en caso de que no cumplan con lo que se propone, va a haber demanda de amparos y se pueden dar, ¿no? Y habría que fomentar eso. Y por otra parte, me parece, eso es en términos de los mínimos. Habría que pensar en el término de lo que conviene, que es un estado que no tiene 5 municipios, como pasa en Baja California, por ejemplo, ¿no? Que tenemos más de 200 municipios, que con municipios con muy diversas características. Pero digamos, quedémonos en el nombramiento por un momento, porque el otro pues es el número, pues, son 5, son 7, pues da igual, ¿no? Digo, no, da igual, pero claro, vamos, es un número. Pero más bien es el procedimiento de elección, donde dices cómo va a entrar la sociedad civil. Bueno, hemos estado ensayando en el país diferentes métodos para elección independiente de órganos constitucionales autónomos. La Comisión Federal de Competencia, el Instituto de Telecomunicaciones. Claro, o sea, claro, ya hay un camino andado, sí. hay un camino, el INE mismo, ¿no? Sí. Tenemos ya un camino andado y hay experiencias, unas mejores que otras, sobre cuáles podrían ser las mejores prácticas, digamos, en ese sentido. Y bueno, pues dadas esas mejores prácticas, daría la impresión que como que se necesitan por lo menos 1 o 2 filtros antes de llegar a las ternas que pudiera seleccionar el Congreso, ¿no? Así es. Como ha sucedido en el INE, por ejemplo, que sucedió en ese caso, donde donde hubo la participación de instituciones autónomas que nombraron a personas ajenas ¿no? de tal o cual lugar, y estos se constituyeron en un comité técnico, quien a su vez eligió las ternas y que estas fueron después puestas a consideración del Congreso. Puede haber incluso uno doble, por ejemplo, en la Comisión Federal de Competencia, donde hay un examen técnico inicial y después que te filtra, digamos, a la gente que tiene que saber sobre el tema, y después probablemente debería de haber un segundo tamiz ya también formado por otras personas para escoger dentro de aquellas que hayan pasado esos exámenes quienes pudieran formar las ternas y es así llevarlas al Congreso. Claro. Entonces, en el CEI estamos proponiendo una manera de elección de los próximos miembros del Coneval, por ejemplo, que también tiene que pasar por ese proceso y se tiene que hacer la ley del Coneval por el mandato constitucional, que ya se pasó los tiempos, por cierto. Y estamos justamente proponiendo un proceso de doble filtro. ¿No? Bueno, está un camino, lo que estás mencionando, a mí me parece excelente y es un camino que habría que ya empezar a... Sí, ¿no? ya han dado, digamos, ¿no? Pero ya están dados, o sea, sí hay, no completo como se lo estoy diciendo, hay de un tipo o de otro. Por ejemplo, la COFESE fue a través de un examen, de ahí salieron las ternas. Y mientras que en el INE fue a través de este grupo solito, sin necesariamente tener un examen parejo para todos de conocimientos. Entonces, creo que una mezcla de los dos, o una combinación de los dos, es lo que pudiera ser interesante pues, ese procedimiento, ¿no? Sí, sobre todo, perdón, sobre todo lo que, por eso estamos empezando por el tema del órgano garante, por eso creo que tienes toda la razón de discutir, decir, antes de hablar pues de todas las bondades que vamos a tener con una nueva ley, pues primero saber quién es el órgano garante que nos va a garantizar esa nueva ley. Si ahí está cuestionado o no llega el perfil indicado, ahí es precisamente donde está la discusión posterior, ¿no? Así es. Entonces, y esto creo que es fundamental con un proceso de este tipo donde al final el Congreso pues tenga a ver, ahora sí escoge el que tú quieras, ¿no? Pero de estos ya todos son aptos para que puedas Exacto, tú esa era un poco la idea, ¿no? Todos son aptos, todos son razonables, sensatos, pues ahora sí escógele. Pero, en fin, nos tenemos que ir a un corte, regresamos, volvemos con ustedes. Estamos en CEI en Contexto, volvemos en un momento más.